Bueno, le vamos a dar la bienvenida al Alejandro Otero, contador público, magíster scientiarum en Administración Pública, es profesor regular de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno, en la cual también es vicedecano, coordinador de la carrera de contador público, fue secretario general de la Universidad Nacional de Moreno. Respecto a los antecedentes laborales, fue director general de rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el año 2000 y 2006, fue director de capacitación de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre el año 2010 y 2011, fue director de evaluación y coordinación aduanera también de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre los años 2014 y 2015, y actualmente se desempeña como director de Relaciones Institucionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es presidente del Frente Grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de numerosos trabajos, investigador y conferencista, docente también del Instituto Patria, que ya ha dictado varios cursos. Es especialista en temas tributarios y fiscales. Hoy Alejandro disertará respecto del módulo 4, como les decíamos, en donde se va a ver federalismo fiscal, coparticipación entre las distintas provincias, ¿sí? y demás temas vinculados a la distribución tributaria. Bueno, Alejandro, te damos la bienvenida y desde ya muchísimas gracias por participar y acompañarnos en esta clase. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos y a todas, y el gusto es mío por que me hayan invitado. Siempre es un placer poder compartir algunas reflexiones con compañeros sobre un tema que, bueno, a mí se me ha constituido en un amor desde muchos años que no me deja y sobre el cual sí un agradecido, ¿no? A la gente se asoma y dice, ¿cómo puede ser que te gusten los temas tributarios? Pero bueno, a mí me ha dado por ese lado y finalmente la vida me ha permitido no estudiarlos y enseñarlos, sino también militarlos y gestionarlos. Así que vamos a tratar de que la experiencia vaya en favor de lo que hoy queremos presentar. Mi propósito básicamente para hoy es compartir algunos conceptos y algunas reflexiones en torno al federalismo fiscal argentino, estableciendo algunas limitaciones al alcance, porque tal vez lo primero que haya que decir es que el tema en sí mismo es inabordable en el tiempo que tenemos, ¿no? Podría llevarnos un seminario de 2 meses tratar en profundidad esta cuestión. Yo voy a hacer un recorte, como decía, pensando que tal vez el interés de la audiencia tenga que ver con la militancia, tenga que ver con la necesidad de rebatir ciertas ideas que algunos, en función de sus intereses, quieren instalar en torno a este tema y que no siempre se corresponden con la verdad, y también pensando en que tal vez venga bien tener mayores y mejores elementos para dar el debate a la hora de entrarle a estas cuestiones que tienen sin duda dimensión técnica, tienen sin duda una dimensión compleja, pero son esencialmente políticas. Entonces, con ese enfoque quiero entrarle a la cuestión y, como decía, dada la magnitud del tema, vamos a hacer algunos recortes y en ese sentido me interesa señalar 2 cuestiones. La primera es que en rigor, para hablar del federalismo fiscal argentino, debiéramos hablar en conjunto de los ingresos y de los gastos, qué pasa con una cosa y qué pasa con otra. Yo no voy a hacer eso hoy, voy a recortar y poner el foco en las cuestiones que hacen financiamiento del federalismo fiscal argentino y a las cuestiones problemáticas y características que tienen que ver con cómo nuestro federalismo fiscal se financia hoy día. La segunda limitación al alcance que me parece importante señalar es que, así como no se puede pensar más que desde un punto de vista analítico, didáctico, al federalismo escindida
la cuestión del financiamiento de la cuestión del gasto, tampoco se puede excluir la cuestión de la coparticipación, que es un poco uno de los focos centrales que vamos a atender hoy, de una tríada, de una trinidad que conforman la coparticipación propiamente dicha, es decir, los regímenes que hacen a la redistribución de los recursos entre los distintos niveles del Estado. Ahora vamos a aclarar bastante mejor a qué referimos cuando referimos a estos regímenes de redistribución de recursos. Pero digo, estos no se pueden pensar escindidos del sistema tributario propiamente dicho. Es decir, de los hechos imponibles, sujetos pasivos, las alícuotas, las formas de determinación de los grámenes, en fin. No se puede pensar los regímenes de redistribución de recursos escindidos de las decisiones que hacen a quienes, sobre quienes debe pesar la carga tributaria a la hora de plantear el financiamiento del Estado. Y además, y así se conforma la tríada entre el sistema tributario, los regímenes de redistribución de recursos, no se puede pensar estas dos dimensiones separadas de una tercera dimensión que es la administración tributaria. Es decir, la dimensión que compete a las capacidades estatales para poder administrar el sistema tributario y para poder efectivamente gestionar la redistribución de recursos entre los distintos niveles del Estado. Insisto, voy a poner el foco en las formas de financiamiento del federalismo fiscal argentino y voy a poner el foco en los regímenes de redistribución y en particular en la coparticipación federal de impuestos, pero esta cuestión que vamos a tratar tiene otras dimensiones o está vinculada o integrada a otros aspectos muy relevantes que, insisto, a la hora de pensar, reflexionar y sobre todo direccionar o diseñar políticas sobre esta cuestión no pueden ser dejadas de lado, sino que muy por el contrario tienen que ser pensadas en conjunto. Dicho esto, entonces, como una suerte de limitación al alcance de lo que vamos a hablar, metámonos en el tema que quiero conversar hoy con ustedes. Y me voy a valer en principio de esta trinidad que mencionaba, porque entre las complejidades que tienen los países federales, como ustedes saben, los países federales no son la mayoría en la órbita de las naciones, los países federales son o son ni Uruguay ni Chile son países federales. Así que el federalismo tiene sus propias características, no solo por ser una minoría, decíamos, dentro del conjunto de las naciones, sino porque además cada caso es un caso. Pero en todos ellos, en los países federales y también en los países descentralizados, a la hora de resolver un problema básico de la política, que es cómo se ordena el financiamiento del Estado, hay que resolver esa tríada. Es decir, hay que resolver cuestiones que tienen que ver con el sistema tributario, es decir, dicho rápido, sobre quiénes van a pesar las cargas del financiamiento y cuáles van a ser las bases imponibles que uno va a tomar en cuenta a la hora de afectar y favorecer o garantizar el financiamiento del Estado, si va a ser el consumo, si van a ser las rentas, si van a ser los activos, en fin, las que fueren. Pero también hay que resolver en los países federales cómo van a redistribuir recursos para poder compensar las asimetrías que pudieran producirse, porque como sabemos, y esto está ligado al título de este seminario, las asimetrías en la distribución del ingreso tienen una dimensión que genera el mercado, que es la dimensión funcional, tal vez la más difundida, la más atendida, pero también tienen una dimensión territorial o regional. Países como los nuestros, sabemos, tienen enormes asimetrías a nivel regional y las diferencias entre los ingresos en zonas más pobres respecto de las más ricas dista a veces en más de 10 veces, como es el caso
particular hoy de la Argentina. Entonces es natural que en esas condiciones existan muchas diferencias, muchas brechas en cuanto a la disponibilidad de recursos para financiar las responsabilidades que le competen al Estado, y de alguna manera hay que resolver la cuestión con regímenes de redistribución, lo que popularmente conocemos en la Argentina como coparticipación federal de impuestos. Y por otro lado también habrá que resolver, bueno, quién se encarga de recaudar, todos, algunos en particular y el resto no. Y entonces, a la hora de resolver esta trinidad, esta triada, si uno observa la experiencia de los países federales, de los países como los nuestros, para hacerlo rápido, hay como dos trayectorias, hay como dos modelos, digamos así. Por un lado, estos países que priorizan cuestiones de economía, de escala y eficiencia, concentran las competencias tributarias en el Estado central, en el Estado federal, y es ese el que se va a encargar, en una de esas competencias tributarias concentradas, de recaudar los recursos y ver de qué manera luego distribuye esos recursos entre los distintos niveles del Estado para que cada uno de ellos pueda afrontar y financiar las responsabilidades que le competen. Ese es un modelo que han seguido algunos países. Hay otro modelo. El otro modelo es un modelo donde los países distribuyen ya no dinero, sino competencias tributarias. Es decir, distribuyen capacidad de imposición, distribuyen capacidad de gravar o afectar el desenvolvimiento económico para que cada nivel del Estado se haga de los recursos necesarios que le permitan financiar el gasto que les compete en función de las responsabilidades asumidas. ¿Ok? Dos modelos que han seguido a la hora de resolver, insisto, esta cuestión política de primer orden, desafío político de primer orden para todos los estados modernos, que es, bueno, cómo se garantiza el financiamiento del Estado con las complejidades particulares del federalismo, que más allá de cuál sea la característica que tenga, siempre implica la existencia de distintos niveles, responsabilidades y competencias al interior del Estado. Dicho esto como modelo conceptual, o a la luz de modelo conceptual, un poco muy simplificado a los fines de esta presentación, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿la Argentina qué es? ¿Modelo 1 o modelo 2? Y yo les pregunto a ustedes, para que piensen, ¿cuál es el modelo de la Argentina? ¿Modelo 1 o modelo 2? Bueno, yo en charlas como esta suelo decir que si uno trajera dos marcianos, es decir, dos personas que desconocen absolutamente a la Argentina, pero que tienen una enorme capacidad para absorber información en cuestión de segundos, y les dice al primer marciano, dándole toda la legislación desde la Constitución del 53 hasta ahora en materia tributaria, que vaya y la estudie y nos dice si la Argentina es modelo 1 o modelo 2, y al otro marciano le dan los resultados de recaudación de la Argentina y ninguna ley, solo los resultados de recaudación desagregados por todas las variables que a ustedes les parezcan, segmentaciones que quieran, y le dice que vaya y estudie y nos diga si la Argentina es modelo 1 y modelo 2, y le da 30 segundos a cada uno para que puedan, en función de esa capacidad enorme de absorción de información, en poco tiempo que los marcianos nos den una respuesta. Cuando vuelven los dos marcianos, el primer marciano, el que se llevó la legislación y no vio ningún número, le dice, Alejandro, ninguna duda, la Argentina es modelo 2. La Argentina distribuyó competencias tributarias para que cada nivel del Estado pueda garantizarse los recursos y financiar el gasto que le compete. Y el segundo marciano viene y me dice, Alejandro, no cabe ninguna duda, he estudiado la recaudación de este país y la Argentina es, sin duda, modelo 1, es decir, la Argentina concentró la competencia tributaria y lo que hace es redistribuir recursos entre los distintos niveles de Estado. Caramba, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, la verdad que los dos tienen razón. La Argentina en el origen fue modelo 2, la Argentina en el origen distribuyó las competencias, nunca cambió la Constitución del 53, solo con un cambio
no menor que tiene que ver con esto, después lo vamos a mencionar y ver en profundidad, la reforma del 94 se mantiene inalterable respecto del ordenamiento constitucional en lo que hace al financiamiento del Estado en materia de competencias tributarias, pero sin embargo hoy, cuando uno mira la relación, y para ponerlo solo en un dato, el 85% de los recursos que financian al Estado argentino a todo nivel lo recauda el Estado nacional. Las provincias y municipios, como mucho, recaudan el 15% del total de los recursos. Es decir, que hoy la Argentina, y más allá de esta distribución de competencias que, como decimos, sigue vigente, el Estado argentino ha conservado las competencias tributarias en el Estado central y es el que gatilla el financiamiento del conjunto, lo que hace es distribuir los recursos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegó de esa situación a esta? ¿Y qué implicancias tiene para el federalismo? ¿Se puede comparar, como hacen algunos, y me adelanto a preguntas que son parte de las condiciones, el federalismo argentino que devino a lo largo de la historia y el que es hoy, con el que quiso ser en la Constitución del 63? Me caben serias dudas. A ver, veamos, ¿cómo empezó? ¿A dónde llegamos? ¿Y cómo se explica la trayectoria? 2 minutos o 3, van a ser algunos más, para poder entender esto. Lo primero que tenemos que saber es cómo está estructurado, cómo está organizado desde el punto de vista de competencias tributarias y competencias que hacen al financiamiento del Estado el orden institucional argentino, que, como dije, está consagrado en la Constitución del 53 y se mantiene inalterable hasta el presente. Vamos a valernos de esto, todo por supuesto que voy a decir está en el material que les pasé, de, si algunos son de mi generación van a saber a qué me refiero, de la batalla naval. ¿Se acuerdan cuando jugábamos la batalla naval? Hacíamos una matriz y otra matriz, en una teníamos columnas con letras y con números, y así se establecían las naves y íbamos tirando y otros íbamos dibujando en el ojo las naves que le hundimos o dónde podían estar o no las fuerzas del enemigo, entre comillas. Vamos a hacer una matriz como si fuera la batalla naval, matrices. 3 columnas, la primera es la nación, la segunda es, a ver si la puse acá, la segunda es provincias y la tercera los municipios. ¿Ok? Creo que ahí se ve. Y después hacemos 5 filas. En la primera vamos a poner los gravames sobre el comercio exterior, los derechos de importación y exportación, las mal llamadas retenciones. En la segunda línea vamos a poner los impuestos directos. En la tercera, los impuestos indirectos. En la cuarta, el endeudamiento. Y en la quinta, la emisión. ¿Ok? Espero que se haya escuchado lo que es en definitiva una matriz, donde 3 columnas, la nación, la de las provincias, los municipios, obviamente los 3 niveles de Estado que reconoce el federalismo argentino, y en cada una de las líneas, en la primera, los gravámenes sobre el comercio exterior, derechos de exportación e importación, en la segunda, los impuestos directos, con D, en la tercera los impuestos indirectos, con I, en la cuarta el endeudamiento y en la quinta la emisión. ¿Qué es lo que quiero representar en las líneas? ¿Qué es lo que quiero representar ahí? ¿No? Como ustedes saben, cualquier Estado moderno se financia con una combinación de 3 fuentes: los tributos, el endeudamiento y la emisión. Esas son las fuentes de financiamiento normales y habituales del gasto corriente de los estados modernos. La alquimia, la mezcla, el cóctel puede ser diferente según el caso, pero todos los estados, cualquiera sea, Estados Unidos, los europeos, China, nosotros, Brasil, se financian con una combinación de tributos, endeudamiento y emisión. Depende del momento y las condiciones, puede haber más de un elemento y menos de otro, pero en todos los casos es
una combinación de estos elementos. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, pero también los estados se financian con recursos de capital, venden activos para financiar gasto corriente. Y sí, eso es parte de la práctica, todos lo sabemos, o aplican flujos de esos estados de recursos de capital para financiar gasto corriente, pero esa no es una buena práctica de finanzas públicas porque los recursos de capital son un stock y si lo aplico al gasto corriente, más temprano que tarde, me quedo sin financiamiento. Así que permítanme, digamos, la buena práctica de finanzas públicas y aceptemos que a la hora de financiar el gasto corriente del Estado, nación, provincia y municipio, la fuente de financiamiento son tres: los tributos, el endeudamiento y la emisión. En las primeras tres líneas estoy poniendo tributos, los del comercio exterior, mal llamadas retenciones, hechos de exportación, importación, artículo 4 de la Constitución, y después los impuestos sobre el mercado interno, separados en directos e indirectos, porque si hay muchas clasificaciones de los tributos, ustedes creo que han estudiado alguna, esta es la que sigue nuestra Constitución. En el 1853, los constituyentes hablaban de derechos de importación y exportación, no hablaban de pensiones, y hablaban de impuestos directos e impuestos indirectos. No hablan de tasas ni de contribuciones, usaban estos conceptos y en función de esto es que han ordenado las competencias tributarias en nuestro país. Entonces, valiéndome de esa matriz, lo que quiero compartir con ustedes es cómo ha resuelto esta cuestión Argentina. Entonces, la pregunta es, respecto de la fuente de financiamiento que componen los tributos, ¿cómo es el ordenamiento del federalismo fiscal argentino que, insisto, está vigente de el 53 hasta ahora? Dicho en concreto y de manera llana, ¿quién puede establecer gravámenes sobre el comercio exterior? Derecho de importación y exportación. La nación, la provincia, los municipios, algunos, todos, la Constitución clara, y ustedes lo saben, solo la nación. El único nivel del Estado que puede gravar el comercio exterior es la nación. Vamos a la segunda línea. ¿Qué pasa con los impuestos directos? ¿Quién puede establecer impuestos directos? Bueno, en principio, la Constitución dice que los impuestos directos son una competencia originaria de las provincias. Como ustedes saben, nuestro federalismo es un federalismo que se entiende como tal toda vez que las provincias anteceden a la nación, y entonces todo el poder no delegado en la nación reside en las provincias porque estas son las depositarias del poder original. Así que la potestad de establecer tributos directos la tienen las provincias, es originaria. Pero la nación, artículo 75 de la Constitución, bajo ciertas condiciones de emergencia, que en aquel entonces era la guerra, pero ahora se han entendido de un modo más amplio, y por tiempo determinado, es decir, con plazo de vencimiento, puede establecer la nación tributos directos. Es decir, que bajo esas condiciones, nación y provincia, sacamos dos celdas, pueden establecer tributos de manera directa, es decir, gravámenes directos, aquellos que afectan directamente la capacidad contributiva del contribuyente y que se supone que son, creo que esto ya lo han estudiado, menos trasladables, es decir, que hay identidad entre el sujeto pasivo y el sujeto percutido. Los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, o por ejemplo, la cuarta categoría de ganancias a los salarios, la ley dice que el sujeto es el asalariado y el que le duele el bolsillo, el percutido, es el asalariado. ¿El asalariado a quién se lo puede trasladar? A nadie, lo paga él. El impuesto inmobiliario, el dueño lo puede trasladar y alquiler al inquilino, pero no se libera de la obligación. Igual sigue siendo él el que, llegado el caso, va a tener que responder. Si el inquilino no paga rentas, le va a decir, no me interesa que el inquilino no pagó, vos protestale. A mí pagás vos porque el titular sos. Esos son los gravámenes directos, son más progresivos, etcétera, etcétera. No vamos ahora a profundizar, eso creo que ya lo conocen. Lo que importa acá es que gravámenes directos pueden imponer las provincias desde siempre y la nación bajo estas condiciones. Por eso tenemos a nivel provincial impuestos directos, como el inmobiliario,
y tenemos a nivel nacional impuestos directos como ganancias y bienes personales, con la característica de que es un tributo que cada tanto vencen, que salir corriendo a la Cámara para renovar la ley, porque de lo contrario va a vencer. Recuerden que el impuesto a las ganancias, bajo la denominación impuesto a los réditos, entró en el sistema tributario argentino en el año 1936 por decreto por 2 años y se prorroga con sus cambios, modificaciones y demás hasta nuestros días. Sigue vigente, pero no deja de ser un gravamen con fecha de vencimiento. Tercer componente de los tributos, los impuestos directos. ¿Quién los puede fijar? ¿La nación o las provincias? La Constitución es clara, de nuevo, artículo 75, dice, tienen facultades concurrentes, por lo tanto pueden fijarlo ambos. Puede fijarlo la nación y pueden fijarlo las provincias. Los dos pueden hacerlo y por eso tenemos en la Argentina un impuesto indirecto como ingresos brutos de alcance provincial, varios indirectos de alcance nacional, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. ¿Está claro? Entonces, así se distribuye la competencia tributaria. Por eso el marciano que estudia la legislación argentina me dijo, no cabe duda, la Argentina distribuyó competencias tributarias. Pero, además de competencias tributarias, o además de la fuente tributaria, como dijimos, hay otras dos fuentes de financiamiento del Estado, que son la emisión y el endeudamiento. La emisión. ¿Quién puede emitir en la Argentina? ¿La nación, la provincia o los municipios? Bueno, está claro, la Constitución es muy clara. Solo la nación. Si emite moneda de curso legal otro que no sea la nación, si es una provincia, queda fuera del orden federal, es decir, queda fuera de la federación, queda fuera de la nación argentina. Si es un particular y lo pescan, va preso. Entonces, el único que puede imprimir, que tiene el monopolio y la legitimidad para hacerlo, para imprimir moneda de curso legal, es el Estado Nacional. Los demás no pueden. Ustedes me dirán, che, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó en 2001, los patacones? No se confundan. No eran moneda de curso legal, eran títulos de deuda, cuasi monedas, que tenían un rol, que eran aceptados como moneda de curso legal, en el sentido que aceptaban como medio de cambio y de tracciones más o menos generalizado en su uso, pero no constituían moneda de curso legal. ¿Y por qué pudieron imprimir? Y ahí voy a la última fuente de financiamiento. Porque eran títulos de deuda. Es decir, que el endeudamiento en la Argentina se permite a la nación y también a las provincias y también a los municipios. ¿Notaron que ahora es la primera vez que hablé de los municipios, que va hablando de la distribución de las competencias tributarias y no mencioné municipios? Que solo lo acabo de mencionar ahora cuando hablé de la deuda. La deuda como fuente de financiamiento la tiene la nación, la tiene la provincia y la tienen los municipios. Un amigo mío, observando esto, me decía con mucha razón e ironía, la fiesta del endeudamiento argentina no se le niega a nadie. Todos pueden. Podemos tener dudas respecto de quién cobra esos cuáles impuestos, pero no hay ninguna duda de que todos se pueden endeudar. ¿Y por qué no mencioné nada de los municipios? ¿Por qué la columna de municipios, salvo en la línea del endeudamiento, queda sin marcas? Porque la Constitución no dice nada al respecto y esto ha dado lugar a largas controversias a lo largo de la historia argentina acerca de si los municipios, tenían o no competencia tributaria. Para hacerla rápida, esta cuestión está absolutamente dada. Los municipios tienen competencia tributaria, esa competencia tributaria está muy limitada porque en nuestro orden institucional y en particular en el marco de la coparticipación vigente, al ser parte de la participación, las jurisdicciones se limitan, se restringen, se autorrestringen en el uso de sus competencias tributarias para no fijar los mismos gravámenes que ya están fijados en nación y provincia, y por lo tanto, dado lo que fijaron las normas, lo que fijaron la provincia, es muy chiquito el margen de competencia tributaria que de hecho queda a los municipios, pero lo tienen, tienen competencia tributaria, y tal vez en los gravámenes verdes, los así llamados impuestos verdes, impuestos ecológicos,
exista una vía de crecimiento de la capacidad tributaria de los municipios a futuro que pueda hacer que apliquen gravámenes que hasta ahora han tenido, insisto, un campo bastante restringido. En definitiva, ese es el origen del federalismo fiscal argentino. Así se pensó el federalismo fiscal argentino. Es decir, se lo pensó, uno podría decir, usando un concepto moderno, existía ese concepto en esa época, se lo pensó en el marco de la correspondencia fiscal. La correspondencia fiscal es un concepto muy querido por neoliberales, yo no lo soy, pero los liberales hacen un culto del principio de correspondencia fiscal que se puede expresar de muy distintas maneras, pero dicho de una manera rápida, significa que los costos tienen que ser internalizados en la jurisdicción que te habías muteado, ahí está. Entonces, cada jurisdicción tiene que recaudar lo que necesita para financiar el gasto. Y entonces uno podría pensar que el constituyente del 53, distribuyendo las competencias tributarias, apostó, pensó, hipotetizó que cada jurisdicción, la nación por su parte, las provincias por la suya, en uso de las competencias iba a conectar los recursos para financiar el gasto. Esa hipótesis, en el caso de que haya existido, duró poco, y las sucesivas crisis fiscales que tuvo la Argentina, y esa es la explicación de cómo llegamos a la situación actual, donde, insisto, las competencias tributarias están concentradas, esa hipótesis se vio derrumbada a poco de andar. Para hacerla rápido, la historia, 1890, crisis de 1890, crisis de Juárez-Shellman, ustedes recordarán los desmanejos de Juárez-Shellman, cae el gobierno, ahí surgen los radicales, la boina verde, los tiroteos del parque y qué sé yo, asume Pellegrini. Pellegrini, para honrar los compromisos de la nación, es decir, para pagar la deuda y ordenar las finanzas, propone lo que podríamos considerar el primer impuestazo de la historia. Genera impuestos indirectos, que hoy darían risa, algunos siguen vigentes, impuestos internos, a los consumos de alcance nacional. Esto era una novedad, no existía en la Argentina. Impuestos indirectos de alcance nacional. Se armó un toletón en el Congreso de los que no había ocurrido porque las provincias decían la nación no puede poner gravámenes que alcancen a mis contribuyentes y a mis conciudadanos y a mis votantes desde el Congreso de la ciudad. Esa es una potestad mía, que sí, que no, que puede, que no puede, que vamos, que venimos, que esto, que el otro. El ministro de Economía del momento llamó a los ministros de Economía de las provincias y les dijo algo así como, muchachos, tranquilícense, vamos a aprobar esta ley, vamos a crear un organismo que recaude estos impuestos, la Dirección Nacional de Impuestos Internos, y los vamos a recaudar nosotros y los vamos a repartir. Ah, ¿cómo dijeron los ministros de Economía de la provincia? ¿Lo van a recaudar ustedes y lo vamos a repartir? Sí. O sea que ustedes se van a pelear con mis contribuyentes y votantes y no yo como gobernador, y entonces lo que recaudan lo vamos a repartir. Sí, sí, así es la cosa. A ver, te escucho. Y ahí, en ese contexto, surge el primer antecedente de lo que es la coparticipación en los regímenes de redistribución de recursos a la Argentina. Las provincias deponen los tributos semejantes a los que impone la nación voluntariamente, la nación pone gravámenes de alcance nacional y fíjense la tríada. Cambia el sistema tributario, aparecen los impuestos a los alcoholes, a los tabacos, a la indumentaria, a los fósforos, toda una serie de novedades de la época que hoy darían risa. Y esos tributos, para que los recaude, se crea una administración tributaria, Dirección Nacional de Impuestos Internos, y se genera un acuerdo con los gobernadores para repartir el producido. La tríada nació junta, mal podemos hoy pensarla separada. Pero esa crisis de 1890, podría haber ido alguna anterior, puede ir a otras posteriores, 1932, impuesto a las ganancias, los radicales habían querido 2 veces meterlo en el Congreso, los conservadores lo tacharon, viene la crisis del 30 y los conservadores
para honrar los compromisos de la nación, le hace pagar la deuda y ordenar la finanza, se mandan un impuestazo, el impuesto a los réditos por decreto. Se arma un tole-tole en el Congreso, que sí, que no, que se puede, que no se puede. El ministro de la época, Pinedo, el abuelo de este, los llama a los ministros de provincia y le dice, muchachos, tranquilo, vamos a poner el impuesto a los réditos en toda la Argentina, lo vamos a recaudar nosotros, vamos a crear una agencia especial para esto y lo vamos a repartir. ¿Cómo dijeron? ¿La van a recaudar ustedes? ¿Se van a pelear ustedes con mi votante? ¿No me tengo que pelear yo? Sí. ¿Y lo vamos a repartir? Sí. A ver, te escucho. De nuevo, la tríada. Cambio en el sistema tributario, nueva agencia de recaudación, la Dirección Nacional de Impuestos a los Réditos. Recuerden que Perón, cuando crea nuestra querida DGI, lo que hace es unir, fusionar las preexistentes Dirección Nacional de Impuestos a los Réditos y Dirección Nacional de Impuestos Internos, que habían nacido, insisto, a la luz de estos impuestazos y en el marco de un acuerdo de redistribución. Podría seguir con muchas anécdotas como esta, no vale la pena, tenemos poco tiempo, lo quiero aprovechar. Lo que quiero decirles es que a lo largo de la historia, de aquel origen de distribución de competencias, por acuerdos voluntarios entre la nación y las provincias, las competencias se fueron concentrando hasta llegar a la situación actual. Situación donde, insisto, el 85% de los recursos que financian al Estado a todos los niveles los recauda la nación y solo el 15% recaudan provincias y municipios. Fíjense que, como yo les decía hace un rato, este orden institucional de la distribución de las competencias en cuanto al financiamiento del Estado en el marco del federalismo fiscal argentino tuvo una sola alteración significativa desde 1853 hasta el presente. Todo lo demás sigue igual. ¿Cuál es? Justamente la reforma del 94 le dio estatus constitucional a algo que ni era mencionado en la Constitución del 53, porque a nadie se le ocurría, que es justamente la coparticipación federal de impuestos. Entre las modificaciones que trajo aparejada la Constitución del 94, la reforma del 94, fue que describe que la nación tiene que tener una ley de coparticipación con arreglo a ciertas características, por ejemplo, que distribuya los recursos entre las jurisdicciones en función de indicadores objetivos, que den cuenta de la situación real de cada uno, que esa distribución de recursos entre las jurisdicciones sea automática y fija un plazo en la cláusula transitoria sexta para que se sancione la nueva ley de coparticipación, que además dice la Constitución que tiene que ser una ley convenio, es decir, una ley que sanciona la nación y ratifican las 24 legislaturas del país, es decir, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dio entonces plazo la Constitución, la reforma del 94, para sancionar la nueva ley de coparticipación antes del 31 de diciembre de 1996. Como ustedes probablemente ya sepan, esa ley no se sancionó nunca y tenemos mandato constitucional incumplido en ese punto. ¿Esto quiere decir que la Argentina no tiene ley de coparticipación? No, no, no. La Argentina tiene una ley de coparticipación vigente. Y vamos ahora a adentrarnos a ver la ley de coparticipación vigente en la Argentina. Voy a hacer después un capítulo especial para el tema del momento, que es la disminución del coeficiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con eso vamos a cerrar esta presentación para dar lugar a las preguntas. Decía, antes vamos a tomar un traguito de agua. Decía que se haya incumplido el mandato constitucional, ¿quiere decir que no hay ley de coparticipación en la Argentina? No, no, no. Hay ley de coparticipación. ¿Qué ley? 23.548.
del año 1988. Fíjense cómo se llama la ley de coparticipación vigente. Régimen transitorio de distribución entre la nación y las provincias. ¿Por qué se llama régimen transitorio? Porque esa misma ley preveía que iba a durar 2 años. Se sancionó en un contexto político muy particular. Los que lo vivieron lo recuerdan, los que no lo saben. Año 88 se derrumbaba el Plan Primavera, la hiper venía galopando en la Argentina y había un clima de época que para todos hacía evidente que había un cambio de signo en el horizonte cercano, dado que el peronismo iba a volver a gobernar la Argentina, y en ese marco de optimismo que a muchos de nosotros nos imbuía en esa época, y producto de las cosas que pasan cuando hay un optimismo y un entusiasmo muy grande, se pensó que podíamos tener un régimen de coparticipación transitorio que no importaba mucho cómo lo resolviéramos, lo importante era resolverlo porque total, 2 años después, cuando estuviéramos en el poder y todos tuviéramos, o la gran mayoría, el mismo signo político, iba a ser más fácil ponernos de acuerdo y sancionar un verdadero régimen de coparticipación para la Argentina. Todos los que sancionaron y los que participamos de esos debates como asesores, estábamos convencidos que ese régimen no era bueno, que era lo que se podía votar en ese momento y que, en todo caso, poco tiempo después lo estaríamos revisando. Bueno, como verán, el pronóstico, como decía el gran Toussaint, puede fallar y en este caso falló, pero por mucho. ¿Cómo se llegó a esa ley 23.548 y qué características tiene? Bueno, por ahí convenga saber lo siguiente. La Argentina había tenido una ley de coparticipación sancionada en el 73, la sancionó la dictadura de Lanusse, esto es importante tenerlo claro, porque muchos dicen qué bueno era aquel régimen que sí tenía coeficientes objetivos y que rigió durante 10 años. Sí, bueno, a ver, maticemos un poco. ¿Tenía coeficiente objetivo? Sí, es verdad, eso es muy bueno. Pero para poder imponerla, la impuso la dictadura de Lanusse, no hubo ningún debate al respecto. Y después la dictadura la distorsionó como quiso. Como fuere, como tenía 10 años de vigencia, en el 83 esa ley estaba vencida. Y durante el 83 al 87, 88, el radicalismo se manejó con las provincias en base a acuerdos que cerraba el entonces secretario de Hacienda, Mario Broderson, con los secretarios de Hacienda o ministros de las provincias. O sea que para ordenar las finanzas hacía falta una ley de coparticipación transitoria, y se hizo. Y esa ley, que es la que está vigente, tuvo una característica muy cuestionada hasta hoy, que es la que se da de patadas con la Constitución, que es que distribuye los recursos en base a coeficientes fijos. Es decir, que cada provincia tiene asignado un porcentaje de lo que le corresponde de la masa de recursos coparticipables. ¿Cómo funciona esto? A ver, vamos a verlo muy rápidamente. Es fácil de explicar e imposible de entender, por eso hablamos del laberinto de la coparticipación. Lo de la coparticipación es muy fácil. Los tributos coparticipables integran algo que se llama la masa coparticipable. La masa coparticipable se divide en 2 momentos. Al primer momento se lo llama coparticipación primaria y al segundo coparticipación secundaria. ¿Qué es la coparticipación primaria? Bueno, en la coparticipación primaria se separa la torta en 2, en realidad es en 4, pero en 2. Lo que le corresponde a la nación por un lado y lo que le corresponde a las provincias por el otro. Hay otros 2 pedazos chiquititos, un 2% para compensar a las jurisdicciones patagónicas y a la provincia de Buenos Aires por los daños históricos acaecidos en materia fiscal y un 1% para los aportes del Tesoro Nacional. La mayor parte, insisto, a provincia y una cuota importante, no mayoritaria, a la nación. Esa es la coparticipación primaria. Luego viene la coparticipación secundaria. ¿Qué es la coparticipación secundaria? La porción de las provincias se distribuye entre cada una de ellas. ¿En función a qué? A estos porcentajes fijos
que acabo de mencionar antes, que están fijados en la misma ley 23.548. Si ustedes la leen, ahí figura el porcentaje que le corresponde a cada uno. ¿Vieron? Sencillo, una pavada. ¿Por qué es difícil de entender y hablamos del laberinto? Bueno, básicamente por lo siguiente. En primer lugar, porque si ustedes me dicen, ¿la masa coparticipable la integran todos los impuestos? No. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, no es que todos los impuestos integran la masa, lo integran los que estaban el año 88, más los que después se sancionaron y así se determinó. Pero si hay impuestos, como bienes personales o como débito bancario, que en el proceso de sanción se le atribuyó otra distribución, no integran la masa coparticipable. Y a la vez, los que están, no todos se distribuyen de acuerdo al régimen de coparticipación. Hay formas de coparticipación específica, lo que hace un verdadero engendro entender cómo se distribuyen los recursos, y tampoco es el motivo de este curso. Basta entender que ni están todos los que están, ni están todos los que están, ni son todos los que están, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y se distribuyen estos dos momentos de coparticipación primaria y coparticipación secundaria. Esa es la coparticipación que hoy tenemos vigente. Un comentario para el tema de la Ciudad de Buenos Aires, y con esto, si te parece, Juan Pablo, cierro y damos lugar a las preguntas. Como ustedes saben, ha habido un debate muy interesante en el Senado. Tuve el gusto de que me invitaran la senadora por Santa Fe de nuestro bloque, la senadora Sagnum, me invitó como experto, y yo ahí expuse mi idea respecto del proyecto de ley. Como ustedes saben, lo que se debatía era un proyecto de ley que convertía en ley el acuerdo que se firmó en 2016 entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación para la transferencia de la policía, y en ese proyecto de ley que aprueba ese convenio se dice además que se le va a fijar un porcentaje transitorio a la ciudad de 2,32% para financiar la seguridad hasta tanto no se apruebe la ley por la Nación y la provincia. Una vez que se aprueba por la Nación y la provincia, la ciudad va a volver a su porcentaje del 1,4%, que era el que tenía desde el año 2003. Esto dio lugar a acalorados debates, creo que también a grandes confusiones, y algunas cosas que conviene tener claro, a mi modo de ver, respecto a esta cuestión son las siguientes. La primera es que el proyecto viene a ordenar algo que el macrismo ordenó mal, porque el macrismo mezcló dos cosas que no tienen por qué mezclarse. Una es la transferencia de competencias entre nación y provincia, que como dice la Constitución, tiene que ir acompañada de recursos, y otra cuestión es la coparticipación. No tiene un pomo que ver una cosa con la otra. La coparticipación y el porcentaje que le corresponde a la ciudad tiene que ver con una redistribución de recursos entre las 24 jurisdicciones y la Nación, que habrá que resolver en el marco de la ley de coparticipación que está por sancionarse y que nunca se sancionó. En tanto, las transferencias de competencias tienen que ir acompañadas, y eso es lo que hace este proyecto, de las transferencias presupuestarias que garanticen el financiamiento de esa prestación, en este caso la seguridad, y eso es lo que hace al fijarle y transparentar el convenio que firmó la Nación con la provincia, cuál es el valor de esa prestación, porque el macrismo jamás le puso el valor que correspondía a la prestación de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hizo alegremente, y tenemos fundados motivos para sospechar que las intenciones eran otras, porque de hecho el decreto que lo hizo ni siquiera lo menciona, es subirle arbitrariamente a la ciudad de su porcentaje del 1,4 al 3,75, y después, como las provincias pusieron el grito en el cielo, se le bajó a 3,50. Pero, y con esto cierro, lo que me preocupa es que hay algunos que están instalando algo así como una teoría del despojo. Es decir, como si a la ciudad se le hubiera quitado recursos que son propios. Los recursos que reasigna o reordena este proyecto de ley
no son de la ciudad, son de la nación. La ciudad, su porcentaje en la coparticipación, guste o no, aceptado por ley de la ciudad, y en ese momento yo fui parte de ese acuerdo porque era el responsable de la recaudación de la ciudad, es 1,4. El día que ese 1,4 se revise, si es que merece ser revisado, algunos podemos pensar que es poco, otros pueden pensar que es mucho, será en el marco, y así se lo debatió en su momento, del debate y la discusión con el resto de las jurisdicciones. Porque para saber si la ciudad merece más o menos, hay que medir a la ciudad con la misma vara que a las 23 provincias. De lo contrario, estaríamos cometiendo arbitrariedades como la que se cometió cuando se le subió a la ciudad, sin fundamento alguno, el porcentaje a 3,75 del 1,4 que tenía asignado y que había aceptado por ley. Acá dejo, Juan Pablo, si te parece, para dar lugar a las preguntas. Espero se haya entendido. Gracias, Alejandro. Sí, perfectamente. Sí, y en el tiempo te organizaste bueno, por lo menos, aparte con las preguntas que se han mostrado, sí que se ha podido abarcar todos los aspectos que teníamos planificados, así que la verdad que muy clara la exposición, y así que bueno, eso en primer lugar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, varias preguntas, por suerte eso da pauta de lo interesante el debate, y como decís vos, que da para varios seminarios todo el tema de coparticipación. Acá arrancamos con el orden de las preguntas, puede ser que algunas después toquen temas al principio, vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Sí. ¿Me das un minuto que busco un vasito de agua y vengo? Un segundo. Sí, por favor. Dale, sí. Vamos acomodando las consultas. No sé si Sergio quiere ponerse... habilitar el video también así. Sí, no lo veo, Sergio. Ahí está. Así somos más. Está Judith también. Así. Judith, ¿cómo está Judith? Ahí estamos. Bueno. Dejó el tema caldente para el final. Un recreíto tuvimos ahora. Ya estoy de vuelta, disculpen, Bueno. No, por favor. Bueno, yo te voy consultando, así cuando vos puedas, Alejandro. Acá una pregunta a nivel de los países escandinavos, que siempre son citados como ejemplo, ya sea por la presión fiscal y la supuesta buena distribución que tiene de los ingresos, que acá consultan, no sé si lo sabés o lo tenés presente, es qué modelo tienen ellos de distribución de coparticipación o tributaria. No, a ver, ¿se escucha ahí? Sí. No serían los casos para observar. Los casos que se suelen citar como modelos de esquemas de redistribución de recursos entre jurisdicciones que funcionan de una manera eficiente son Canadá y Nueva Zelanda. Ahora, hay un tema y que me parece muy importante tener en cuenta. En los países donde, incluso el mismo caso alemán, que es un país también con sus características propias de federalismo, pero que tiene sistemas de redistribución de recursos entre los distintos niveles, aunque un ordenamiento institucional distinto del nuestro, en esos casos donde esos esquemas funcionan, algo que no se puede soslayar, y con lo cual yo insisto, es que la asimetría en materia de distribución regional del ingreso, es decir, las diferencias entre las zonas más ricas y más pobres, es del orden de 3 veces. En nuestro caso, como dije al principio, es de más de 10 veces. Entonces, es muy difícil en un país que tiene esas asimetrías que, primero, la cuestión vaya a resolverse como pretenden algunos, los neoliberales en particular,
volviendo al origen, es decir, devolviéndole las competencias tributarias a las provincias para que éstas recauden en función de esas competencias. Si eso pasara en países como los nuestros, las provincias ricas serían cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres, porque la simetría es muy brutal. Por eso, sabiamente, la Constitución dice que hay que combinar en la nueva ley de coparticipación criterios devolutivos, es decir, que le den más a los que pusieron más y menos a los que pusieron menos, con criterios de solidaridad, es decir, que le den más a los que necesitan más y menos a los que necesitan menos. Nuestra Constitución pide que se combinen los dos criterios que suelen regir u ordenar el diseño de estos regímenes. Pero habiendo una diferencia tan grande, no solo no se resuelve, a mi modo de ver, el problema por el lado de volver a descentralizar las competencias tributarias, sino que también es difícil pensar que el problema lo vaya a resolver solo un régimen de redistribución. Creo que lo que hay que repensar es el federalismo en su conjunto, no la coparticipación. Por eso al principio hacía el señalamiento que pensaba, porque esta pregunta que hizo el compañero o la compañera suele aparecer habitualmente. Ojo, no es por mí. Para mí el laberinto, como todo laberinto, se sale por arriba. Buscando la salida por el régimen de redistribución y la coparticipación en particular, no vamos a encontrar nada. O repensamos el federalismo y vemos de qué manera, y este es el problema a resolver, resolvemos, cerramos las brechas en materia de distribución del ingreso regionales que tiene el país, o nunca vamos a encontrarle la solución al punto. Esa es la pregunta que hay que hacerse, no cómo resolver la coparticipación, cómo resolver las asimetrías en materia distributiva que tiene a nivel regional este país en el contexto en que nos encontramos. Tal vez hay que pensar que el federalismo que hemos construido es otro, y este es el federalismo que tenemos. Es un federalismo con algunas competencias fuertemente centralizadas y otras que descentralizadas a lo mejor debieran reverse. Sé que lo que digo es polémico, pero a lo mejor para garantizar que haya prestaciones homogéneas a lo largo y ancho de la Argentina, algunas competencias es mejor que las vuelva a tener el Estado. Y me considero un hombre profundamente federal, como lo era Dorrego. Perfecto. Claro. Y ligado a eso, clarísimo, Alejandro, la explicación, ligado a eso, una compañera consulta cómo ves la posibilidad de, yendo a ese federalismo, por ejemplo, suprimir, no suprimir, pero el tema del IVA, ingresos brutos, ¿no es cierto? Son dos impuestos indirectos, que uno lo recauda la provincia y el otro lo recauda la nación. Como a las provincias, vía coparticipación, en definitiva, les llega masa coparticipable del impuesto a valor agregado, una alternativa sería que, o reducir la alícuota y que directamente se encarguen las provincias. Pero ¿cómo ves eso, no ensalada, pero esa política puede llegar a desencajar las cuentas tributarias y máximo en este momento, ¿no es cierto? Que está todo un poco turbio. A ver, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto muy cuestionado. Desde el punto de vista teórico, tiene siempre muchas observaciones que lo atacan. Es un impuesto que piramida, que acumula de manera plurifásica. Es un impuesto que se traslada, en definitiva, sobre el consumidor. En fin, tiene una serie de críticas. Y hay siempre la peregrina idea de reemplazarlo por una sobrealícuota del IVA, o directamente de eliminarlo. Los pactos fiscales suelen plantear la necesidad de su eliminación. En primer lugar, hay que tener claro que el impuesto a los ingresos brutos constituye no menos del 70% de los ingresos propios de cada provincia. Es decir que hoy día reemplazarlo implica tener a la mano algo que sea capaz de recaudar en esa proporción. No es tan sencillo a esta altura del partido. Y por otro lado, plantearlo como una sobrealícuota del IVA suele ser inviable. Yo no tengo el cálculo actualizado, pero me acuerdo que cuando se discutió la reforma tributaria de diciembre del 17, también los compañeros del Senado y diputados me invitaron como experto, y en aquel momento, en diciembre de 2017,
17, salió esto y yo tenía el cálculo actualizado y en ese momento, para recaudar lo mismo que se recaudaba por ingresos brutos, a través del IVA, con una sobrealícuota, había que incrementar la alícuota del IVA en un 50%, en 11 puntos. Era llevar la alícuota del IVA a un nivel que no existe en ninguna parte del mundo y generar una invitación a la evasión extraordinaria a cualquiera que tuviera que administrarlo. Así que tampoco parece una salida muy aconsejable la de reemplazar ingresos brutos por el IVA. Me parece que tampoco es por ahí la cuestión. Sí me parece que lo que tenemos que pensar mejor en la Argentina, más allá de que algunas cosas hay que pensar mejor en materia de impuestos a los consumos para hacerlos más progresivos, no es bajando la alícuota del IVA, eso no va a funcionar en una economía tan concentrada como la que tenemos. La baja de la alícuota del IVA, y ya se experimentó, no hace más que incrementar las ganancias sin generar mayor capacidad de consumo a los consumidores, porque los precios no bajan. Para eso existen otras alternativas, como la devolución del IVA a quien lo paga, a los consumidores. Eso hoy la tecnología permite hacerlo y es efectivamente más progresivo, pero lo que digo es que más que pensar en los impuestos a los consumos, lo que hace falta pensar en la Argentina, a mi modo de ver, es bastante mejor los impuestos a las rentas y muchísimo mejor los impuestos patrimoniales. Esas son las grandes diferencias que tenemos con los países que a todo el mundo le gusta mencionar. Cuando se discute si la Argentina tiene una presión tributaria alta o baja, podemos decir muchas cosas. Yo creo que la Argentina no tiene una presión tributaria alta, tengo mis numeritos que dicen eso, otros podrán poner numeritos contrarios. Ahora, de lo que no cabe ninguna duda es que la presión tributaria en la Argentina sobre la propiedad y sobre las utilidades es baja comparada con cualquier parte del mundo. Ese es el foco que tenemos que poner sobre nuestro sistema tributario, ese es el foco que está desaprovechado, que por supuesto tiene que ver con las políticas que el neoliberalismo ha seguido a escala global y muy particularmente en la Argentina en la materia, pero es por ahí por donde yo iría pensando que hasta que no mejoremos eso va a ser difícil bajar el nivel de gravabilidad en el consumo, que por otra parte está bastante en línea con los estándares internacionales. No es ahí donde tenemos problemas, en todo caso tendremos problemas por evasión, por mala asignación, por generalización de cuestiones, insisto, para mejorar, pero más bien marginales. El foco hay que ponerlo en los impuestos patrimoniales y los impuestos a la renta o a las utilidades, como se lo quiera llamar. Perfecto, totalmente. A los impuestos directos que tal cual como decís vos, vamos a contramano en lo que es en el mundo, que se recauda más por impuestos directos y acá la cabeza de impuestos está tal cual, Judith, el IVA. Con respecto a, ya que estamos con impuestos patrimoniales y con otro impuesto así de trascendencia actual, que es el aporte extraordinario que se está debatiendo, bueno, o entra a debatirse en diputados, en el Congreso, que con una compañera consulta, ¿qué opinas respecto de si se puede a nivel provincial? Además, yo no sé si pide uno u otro, pero tu reflexión respecto de esto, porque como vos bien dijiste al principio, y atentamente te escuchamos, que la nación puede establecer tributos directos por tiempo determinado. Bueno, acá esto sería un aporte extraordinario, en una situación completamente extraordinario. Pero, ¿qué pensás? Yo creo que ya tenemos críticas con un aporte nacional, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser si además las provincias instalan un tributo extraordinario que creo, por lo que escuché en los medios, hubo un municipio, no sé si fue la localidad de Ledesma, un municipio donde estableció un tributo municipal a los campos, determinadas extensiones, y creo que incluso la justicia lo avaló. Pero bueno, ¿qué reflexión tenés sobre esto de impulsar o de proponer un impuesto de grandes fortunas a nivel provincial? Castelli. Yo creo que... Castelli. ¿Perdón?
No, perdón, el municipio fue Castelli, me corrigió Judith, gracias. No, digo, creo que la iniciativa es una iniciativa muy, muy auspiciosa, la que se ha llevado adelante para este aporte solidario sobre las grandes fortunas, pero que, como decía antes, hay que repensar y después veremos quién lo hace, quién es más eficiente que lo haga, si la nación o la provincia. Insisto, hay que repensar todo lo que tiene que ver con los gravámenes directos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Hoy el inmobiliario lo cobran las provincias, pero la capacidad, y esto tiene que ver con la administración tributaria y también va a servir para entender por qué digo que tenemos que pensar esa tríada en conjunto. La capacidad para poder recaudar ese gravamen que tienen las provincias es muy disímil entre sí y está muy lejos de la que tiene la nación. A lo mejor la nación, si tuviéramos en base a un acuerdo un impuesto complementario de alcance nacional, podría tener mejores resultados que el que hoy tienen las provincias. Recordemos que a nivel inmobiliario en la Argentina se recauda menos que el promedio de América Latina, menos que el promedio de América Latina. Un país que tiene, además de un desarrollo urbano muy importante para lo que es el inmobiliario urbano, tiene el stock de tierras o uno de los stocks de tierras más productivos del mundo a nivel de lo que hace al inmobiliario rural. Sin embargo, no recauda prácticamente nada en materia del gravamen inmobiliario. Ahí tenemos algo a revisar. Pero a su vez la nación, para poder controlar y poder fiscalizar que lo que se declara se corresponde con lo que efectivamente es, tiene que tener un elemento indispensable, como es la base de titulares de inmuebles de todo el país. La AFIP no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque, como ustedes saben, los registros de la propiedad inmueble, los catastros y el impuesto inmobiliario están en manos de las provincias y cada cual lo tiene organizado como según le parece. Y es en base a convenios que tiene la AFIP con las provincias que la AFIP se hace esta información que no siempre se cumplen y que obviamente la gestión anterior discontinuó absoluta y totalmente. Entonces, hay que repensar esto de una manera integral, no solo desde el punto de vista del sistema tributario, cómo gravar mejor la propiedad, cómo gravar mejor las grandes fortunas, cómo gravar mejor las utilidades, sino también en conjunto con la capacidad administrable, porque el mejor gravamen, si después no es administrable, estamos en un problema. Si un gravamen sobre las grandes fortunas no es posible después de ser controlado debidamente, y pongo de nuevo un ejemplo, se decía que eran 12.000 los alcanzados, ahora parece que el número son 9.000. ¿No les llama la atención que en la Argentina, la que todos conocemos, haya solo 9.000 personas que tienen más de 2 millones de dólares por todo concepto, inmuebles, bienes muebles registrables, acciones, dinero en efectivo, dinero a plazo, títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo concepto, solo 9.000 personas. ¿No habrá un problema de evaluación? ¿No habrá un problema de administración que tenemos que repensar, incluso para este sistema tributario vigente con todas sus dificultades? Insisto, tenemos que poner en la agenda, repensar de modo integral la forma en que la Argentina grava la riqueza, porque si no resolvemos ese problema de un modo legítimo y sustentable, es muy difícil que podamos sostener un proceso de desarrollo. Cuando hablamos de gravar la riqueza en la Argentina, no hablamos de revanchismo, de clase, ni de cuestiones morales, ni de resentimiento. Hablamos de resolver una cuestión que es precondición del desarrollo. Sin resolver esa cuestión, no vamos a poder financiar de modo sostenido un proceso de desarrollo, porque la experiencia histórica lo demuestra, no el pizarrón, no la ideología. La experiencia de los países que han logrado sostener un proceso de desarrollo es los que han logrado, de algún modo, apropiar de modo legítimo y sustentable una porción de la riqueza que se genera para aplicarla a ese fin. En nosotros parece que eso es una materia pendiente y, por supuesto, y con esto termino, como decía Juan Pablo, siempre que la Argentina se plantee esta cuestión se va a armar alboroto, porque por alguna razón que habrá que estudiar, que podemos debatir, los ricos en la Argentina piensan como siempre pensaron,
pero últimamente vienen ganando la batalla, no fue siempre así, que no deben tributar. Piensan que están al margen del tributo, que están liberados del tributo. Esto solo en la Argentina se piensa de este modo. Basta recordar lo que le dijo la Merkel a Alberto hace unos meses atrás, ante la pandemia. ¡Qué poco tributan los ricos en la Argentina! Lo mismo nos dijo Vito Tanzi en los 80 cuando vino acá. El Tano miró los datos como el marciano de la historia que yo contaba y dijo, che, qué poco recaudan de los ricos los argentinos acá. Y en ese entonces el impuesto a la ganancia recaudaba la mitad de lo que recauda ahora. A Vito Tanzi le llamó la atención, a la Merkel le llamó la atención, y acá se paspa todo el mundo cada vez que hablamos de algo que no puede no estar en la agenda pública. Es cierto que va a haber conflicto, pero si te gusta el durazno, como dicen mis hijos, bancate la pelusa. Exactamente, bancate la pelusa. Sí. Bueno, ahora una pregunta para bajar el nivel, pero después vamos a volver, porque hay otras preguntas más. Bien teórica, capaz que a un compañero no le quedó claro cuando dijiste ¿qué significa correspondencia fiscal? ¿Sería que cada jurisdicción financie sus propios gastos? Sí, se puede, dicho de manera coloquial, se puede decir de ese modo, que se internalicen los costos en la jurisdicción por los gastos que realiza. Sí, dicho de manera coloquial se puede decir así. Perfecto. Bueno, y ahora metiéndonos en lo de la coparticipación, si hay alguna otra pregunta que haya quedado del otro, te volvemos. Vos estuviste comentando de los impuestos ecológicos, y bueno, también es un tema, todo el impacto ambiental, ya sea por la quema de pastizales y demás que está ocurriendo. Vos, dos preguntas. Vos dijiste que hoy lo recaudan los municipios, corregime si no fue lo que dijiste, y después, la nación, ¿por qué no podría recaudar la nación un impuesto así a los tributos, impuestos ambientales, como que creo que en Europa creo que se recauda, e incluso creo que están subiendo las alícuotas por el tema de la pandemia, o por el tema de la contaminación ambiental? A ver, queremos saber tu opinión al respecto. Sí, a ver, una precisión, Juan Pablo. Yo lo que quise decir es que en relación a los impuestos verdes o los impuestos ecológicos, hay una beta a explotar por parte de los municipios. Algunos municipios ya la están explotando y estableciendo impuestos de esta característica, pero nada impide que también lo haga la nación. Lo que digo es que el acotado, el limitado poder tributario que tienen los municipios, producto del ordenamiento vigente y en particular de la ley de coparticipación, puede evadirse, puede gambetearse por el lado de algo que está muy poco explotado en la Argentina, pero que es parte de la agenda a nivel mundial en materia tributaria, que son estos gravámenes que tienden a sancionar a aquellos que mal usan los recursos que tenemos y que no son renovables. Eso es lo que quise señalar, ¿ok? Perfecto. Pues hay una consulta de otro compañero que dice, ¿no es imposible sancionar una nueva ley de coparticipación siendo necesario que todas las provincias estén de acuerdo? Bueno, pruebas al canto. Ha sido imposible durante estos 25 años. Y efectivamente, por muchas razones, es difícil. Una de ellas es técnica, si vos querés, que es una ley convenio. Es decir, lo tiene que aprobar la Nación y después las 24 jurisdicciones sin mover una coma. No es sencillo. Otra de las razones es que la verdad es que nadie está demasiado incómodo en este régimen, ¿no? Nadie está demasiado incómodo. El régimen funciona porque el juego donde las provincias se victimizan porque ese lobo feroz que es la nación, las avasalla cual si fueran doncellas inocentes, es un juego que a todos rinde desde el punto de vista político. Ahora, ese juego dista de responder a la realidad. En los ejemplos un poco caricaturescos que puse de cómo las crisis fueron moldeando el federalismo que tenemos y concentrando la capacidad y las competencias tributarias en el Estado Nacional, se ve a las luces clara que las provincias voluntariamente, una y otra vez, renunciaron
a sus potestades tributarias porque había conveniencias de algún tipo para así hacerlo. Sea porque no tenían que pelearse con sus contribuyentes, sea por lo que fuere, prefirieron delegar en la nación y esperar el reparto de recursos, lo cual tiene consecuencias que, bueno, son bastante conocidas y moldean el federalismo que hoy tenemos. Insisto, nos guste hoy o no, es el federalismo que tenemos. A mí no me parece un mal punto de partida partir de esto y aceptar que la historia fue como fue, y que si fue muy difícil durante estos 25 años, es probable que sea muy difícil por ese camino resolverlo en los próximos años. A lo mejor si queremos hacerlo, habrá que probar de otra manera. Como decía antes, repensemos el federalismo en su conjunto y a lo mejor es más fácil pensar la coparticipación, que si ponemos el foco en la coparticipación, que por esa vía hace 25 años que no salimos del entuerto. Perfecto. Y otra consulta. Alejandro, tenemos, siguiendo lo del federalismo y la centralidad que existe acá en la ciudad, pregunto a un compañero, ¿por qué el tributo de ingresos brutos recauda tanto en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y un poco lo que vos decías antes, es el 80%, 70-80% del tributo provincial que más recauda? Y yo, permitime hacer un comentario, yo creo que un poco apunta esa recaudación centralizada a que la mayoría de las administraciones o sedes están prácticamente, está bastante centralizado acá en la capital, todo nuclea acá, los agentes de recaudación de acá de la Ciudad de Buenos Aires son siempre los que más le tratan de sacar vía convenio multilateral y demás por los porcentajes que están distribuidos. Me parece que por ese lado apunta, o vos pensás, ¿qué pensás al respecto? A ver, la verdad es que si uno mira los números, la recaudación mayor no es de la ciudad, sino que es de la provincia. Y después de la ciudad viene Córdoba, Santa Fe y Mendoza. ¿Qué estoy tratando de decir? Que la recaudación de ingresos brutos sigue de un modo bastante directo lo que son las participaciones de cada una de las provincias a nivel de la construcción o de la generación del Producto Bruto. Sigue la distribución del Producto Bruto geográfico. La ciudad recauda en las medidas de la posibilidad que tiene, dado el nivel de actividad económica que mueve, de la misma manera que la provincia lo hace en función del suyo, Córdoba, Santa Fe, y obviamente las provincias del noroeste recaudan muy poco porque su nivel de actividad, el alcanzado por ingresos brutos, es muy bajo. Entonces, ojo con eso, porque el convenio multilateral es muy sabio, es algo poco estudiado, muy despreciado. Es interesante, hago una digresión, cuando uno se mete en los grandes debates, hoy vengo de una reunión sobre eso esta tarde con Economía con la Secretaría de Ingresos Públicos, discutiendo esto por una reunión que hay mañana. Cuando uno se mete en los foros internacionales sobre lo que se está discutiendo acerca de cómo grabar a las Google, para decirlo rápido, digamos, a las empresas de servicios digitales, las fórmulas que se encuentran son lo más parecido que te puedas imaginar al convenio multilateral, que fue una forma muy sabia que tuvo la Argentina para evitar que pase lo que vos mencionabas respecto de por qué la Ciudad de Buenos Aires recauda tanto. Si nadie hiciera nada, la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, porque todas las empresas fijan su domicilio acá, porque tiene cierto tipo de ventaja, recaudaría el 80% de ingresos brutos. No es así. ¿Por qué? Porque el convenio, en función de ciertos parámetros, va reasignando las bases imponibles para que cada cual recaude en la medida que le corresponde. Es una institución muy interesante, muy sabia, es además de su justificación cuantitativa que yo antes mencionaba, Ingresos Brutos tiene otra gran virtud. Es el único impuesto realmente federal de la Argentina, administrado por las 24 jurisdicciones que son las que resuelven los conflictos y disputas por las bases imponibles. Un impuesto muy, muy interesante. Yo cuando asumí en Renta de la Ciudad en el 2000, la verdad que no lo conocía, y decía en el pizarrón las cosas que todos decíamos porque así lo enseñábamos. Después me enamoré de Ingresos Brutos y a lo mejor ese amor, que todavía me perdura, no me permite ser del todo objetivo, pero quiero resaltar, dado que tiene tanta mala prensa, algunas de sus virtudes. Es fácil de recaudar, recauda y además
es federalmente administrado por todas las jurisdicciones, siendo que cada cual recauda más o menos en función directa a su participación en el Producto Bruto. Sí. Y yo te agregaría una cosita que últimamente me parece que las últimas resoluciones de la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria están justamente fortaleciendo, porque a veces es como que últimamente se había desvirtuado un poco por el criterio de utilización económica y no tanto donde se formaliza la venta. Para que se entienda, la Ciudad de Buenos Aires muchas veces pretendía gravar una venta que concertaba acá en la capital, pero la utilización económica se daba en Salta. Entonces ahí se perdía un poco el federalismo. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires quería desvirtuar ese objetivo del convenio multilateral, como decís vos, y por suerte creo que la Comisión Arbitral, que son organismos independientes que tratan de distribuir correctamente la base, me parece que apuntan a ratificar lo del convenio, ¿no? Lo que voy a decir es muy interesante, si bien es muy técnico, pero fácil de entender para todos los que estamos acá. Originalmente era el lugar de concertación. Entonces la Ciudad de Buenos Aires, papita para el loro. Todos los contratos se firmaban en la Ciudad de Buenos Aires, que además no los grababa con sellos. Entonces era una joda. Las provincias dijeron, para papá, lugar de concertación, pero lugar de entrega. Ah, entonces ahí vos firmabas acá, pero la cosa se entregaba allá. Entonces, bueno, lugar de entrega ya entraba. Y los otros dijeron, sí, lugar de entrega, pero lugar de utilización. Vos los caños los firmaste el contrato en la ciudad, los caños lo entregaste en Mendoza, pero el caño se usa hasta Tierra del Fuego, entonces todos tenemos derecho. Y así se fue generando criterios técnicos que dan sustento para, dicho de manera muy rápida y coloquial, si me escucha Bulit Goni me decapita, pero digo, este ha sido el modo ingenioso, pero político y técnico de cómo se ha ido redistribuyendo la base imponible para que todos puedan capturar una parte de la riqueza que se genera. Un modo inteligente, insisto, si ustedes ven cómo se está discutiendo qué hacer con los impuestos mínimos a las multinacionales y en particular a las empresas de servicios digitales, no difiere mucho del convenio multilateral que tenemos en la Argentina. Clarísimo, Alejandro. Ahora, con respecto a la coparticipación, hay un par de preguntas, a ver, te las hago, son vinculadas, a ver si te las puedo hacer dos o tres juntas. La participación primaria, que es lo que decías al principio, si mal lo entendí, una parte a la nación, y después creo que es el 50 y pico %, y después el 40 y pico que va a las provincias en función de los coeficientes que se establezcan, ¿no es cierto? No, espera. La nación apropia el 42,34. 42. Y las provincias, en conjunto, el 54,66. Perfecto. Entonces, 54,66 para el conjunto de las provincias y 42,34 para la nación. Después hay dos puntitos que se reparten entre la provincia de Buenos Aires y las patagónicas y un puntito para los ATN. O sea, la mayor parte es para el conjunto de las provincias. Esto antes era distinto, pero en la ley actual es así. De hecho, fue una de las concesiones que hizo la Nación para que se pudiera aprobar esta ley. La Nación cedió parte de lo suyo al conjunto y la provincia de Buenos Aires cedió parte de lo suyo al conjunto para que se pudiera cerrar el acuerdo. Cesión que lamenta la provincia de Buenos Aires hasta el día de hoy y que siempre ha sido malamente, hay que decirlo, malamente compensada. No soy bonaerense, soy porteño, pero eso es absolutamente cierto. Si bien es cierto también que el daño que sufrió la provincia de Buenos Aires no es tan grande como se dice, porque antes tenía una alícuota mayor sobre una base menor y ahora tiene una alícuota menor sobre una base mayor, por lo tanto hay que ver cuál es la brecha de pérdida, pero que perdió, sin duda perdió. Ganaron todas las demás a su costa. Eso también es una de las limitaciones para poder resolver el problema. Cualquier resolución del problema que le compense a la provincia de Buenos Aires lo que la provincia perdió, implica que el resto va a perder. ¿Quién va a estar dispuesto? Parece muy difícil, ¿verdad? Tal cual. Y vinculado a eso,
¿se sabe o se puede el criterio de los porcentajes de la distribución primaria? ¿O cuál fue la lógica, o por lo menos el criterio que pensás que Se lo va a decir cualquiera que haya estado en esas discusiones, lo sabemos todos. Hubo una base racional, que era lo que estaba recibiendo cada jurisdicción. Y lo que estaba recibiendo cada jurisdicción a ese momento era la deformación de la ley anterior en base a los acuerdos que cada uno había tenido con Broderson durante su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda. Esa fue la base, pero algunos consiguieron unos puntitos más que lo que tenían en función de ese cálculo. Y eso tuvo que ver con la habilidad política. Había un señor que a esa altura nadie pensaba que iba a ser presidente, todo el mundo pensaba que era un muy hábil gobernador de provincia y un personaje encantador, pero que luego derrotó a Cafiero en la interna y terminó siendo el presidente. Ese señor, el turco, todo el mundo sabe que llevó más de lo que le correspondía por su habilidad negociadora, como pasó con otros. Y la menor habilidad negociadora también quedó reflejado. Es decir, esos coeficientes no reflejan objetivamente nada respecto de la situación de cada una de las jurisdicciones del país. Es más, piensen ustedes lo siguiente. Pensá lo siguiente, Juan Pablo. Cuando esos coeficientes se fijaron, por ejemplo, la minería, más allá de las discusiones que se puedan tener en relación a lo que la minería representa, desde el punto de vista económico no significaba nada. No era un recurso, ¿entendés lo que digo? El advenimiento de la minería desde el punto de vista de los recursos cambió radicalmente la situación de muchas provincias. La situación del 88 no tiene nada que ver con la situación actual. Es decir, que lo que pudieran haber reflejado esos coeficientes del año 88 no tiene nada que ver. El turismo, pensá las cosas que han cambiado desde entonces hasta ahora en cada una de las provincias. Sin embargo, los coeficientes se mantienen ahí inalterables. El día que hagamos coeficientes objetivos, podremos decir realmente a quién le corresponde más, a quién le corresponde menos. Todos sabemos que la ciudad de Buenos Aires es más rica que el resto de las jurisdicciones. El problema es cuánto más rica. Bueno, el día que podamos ponernos de acuerdo, y es lo que no sucede, sobre cuáles son los parámetros con los que medir a todas las jurisdicciones, podremos decir la ciudad es 2, 3, 4, 15 veces más rica que. Pero hasta ahora no, porque ¿cuál es el indicador para distribuir? Población, metros cuadrados, necesidades básicas insatisfechas, camas en los hospitales, alumnos en las escuelas, todos estos se han usado a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los que hoy valen? Está por discutirse. Sí, sí. Sí, como dijo Cristina una vez, a la ciudad de Buenos Aires hasta los helechos le ponen luz y agua. Como que para hacer un poco la diferencia de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que, a ver, no es por ser una crítica, pero lógico, como decís, hay ciudades que son más ricas que otras, y si uno quiere tener un plan federal y distributivo correctamente, lógico que hay provincias que deben recibir más de las que son más opulentas o más pudientes. Eso es así, o debería ser así. Un poco el nuevo pacto federal, como estás diciendo, es lo que hay que lograr, que bueno, lógico que va a llevar discusiones y consensos, pero bueno, o sea, es lo que debería hacerse. Un compañero, respecto de las evaluaciones de lo que son los tributos provinciales a las propiedades, dice, si no, habría que hacer una revaluación más allá de que están a impuestos, demás, una revaluación acorde, no sé si al valor de mercado, pero una revaluación un poco más justa, ¿no es cierto? Yo qué sé, o sea, los campos, las viviendas, porque encima los campos ni siquiera tributan bienes personales, ¿no es cierto? O sea, eso es un poco, un compañero consulta eso de las revaluaciones de los tributos inmobiliarios. Sí, mirá, a ver, totalmente, pero no es un problema exclusivo de la propiedad inmobiliaria. El tema de evaluación, lo sugería antes,
es un tema general del sistema tributario argentino, y lo mencionaba en relación a esto, que hay que pensar que son pocos, 9.000 personas como potenciales contribuyentes de un impuesto que fijó como límite o piso 2 millones y pico, 3 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que tomemos, ¿no? Para ser claro, bienes personales. Compraste una mansión en Punta del Este, 2 millones de dólares en el año, o acá, en donde quieras, en Palermo Chico, 2 millones de dólares en los años 90. Tipo de cambio, 1 a 1. 2 millones de dólares, al tipo de cambio, 2 millones de pesos. ¿Cuánto vale esa mansión hoy? 2 millones de dólares. ¿Cuánto está para bienes personales? 2 millones de pesos. Digo, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema? Entonces, es un tema general de cómo evaluamos a los efectos de nuestros tributos. Lo de los inmuebles es por ahí muy ostentoso, porque cualquiera que compruebe en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires cuál es el valor fiscal de su propiedad contra el valor de mercado, sabe que la situación es irrisoria. Es más, hay muchas jurisdicciones donde un auto 0 kilómetros vale más que un inmueble. Digo, esta relación de precios relativos es absurda, desde el punto de vista fiscal lo digo, el auto vale más que la evaluación del inmueble. Esto es un disparate. O sea, tenemos un problema ahí, insisto, ese es un problema de administración, también de sistema tributario, porque la ley es la que indica cómo evaluar. Pero son dos problemas que hay que pensar, o un problema que hay que pensar en estas dos dimensiones. La buena noticia, ¿cuál es? No hay ninguna restricción técnica para hacerlo. Si no lo hacemos, es un tema de decisión o de correlación de fuerzas políticas. Pero limitación desde el punto de vista tecnológico no hay ninguna. Clarísimo. Sí, incluso también la crítica que yo recuerdo a principio de año que se le hizo a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando quiso hacer una escala progresiva, en donde, lógico y con justa distribución, grabar a determinados montos y segmentarlos, y las críticas que hubo, incluso en el Parlamento, creo que tuvo que hacer modificaciones porque no se la querían aprobar. No, a ver, cualquiera que haya intentado con el impuesto inmobiliario, hablo por mi propia experiencia, nosotros lo intentamos en la ciudad, se llegó a corregir solo para el tope más alto, la legislatura se oponía férreamente, está bien que no teníamos mayoría, pero la oposición es cerrada, no solo desde el punto de vista mediático, es muy difícil digerirlo desde el punto de vista mediático, porque incluso los que no son afectados por el gravamen se sienten afectados por el gravamen, algo parecido a lo que pasa con el impuesto a la riqueza. Pues, pero si esto afecta a 9.000 personas, pero protestan 4 millones. Pero ¿cómo es esto? Bueno, pero así sucede por el impacto mediático, más la representación legislativa, que es muy difícil conseguir el apoyo. No es sencillo, esto es una batalla cultural de largo plazo a dar, pero que hay que darla sin duda de una manera clara. Digo, la cuestión es un tema a resolver. Insisto que sin resolver ese tema es muy difícil que podamos sostener un proceso de desarrollo. Si cada vez que vamos a plantear que es necesario afectar una porción de la riqueza para financiar el proceso de desarrollo, los afectados plantean con todos los recursos que tienen, mediáticos y jurídicos, que el impuesto es inconstitucional, que el impuesto es expropiatorio, etc. Bueno, ahí hay un problema que, insisto, tenemos que resolver. No es un tema que se reduce exclusivamente a la evaluación de los inmuebles. Y que es difícil de generar, pero vuelvo a lo que dije. Hay que perseverar, porque si te gusta el durazno hay que bancarse la pelusa. Digo, no hay manera de no resolver esto si es que queremos un proceso de desarrollo sostenido en la Argentina. Tal cual. No hay peor batalla que la que no se da. Bueno, Judith, Gabriela y Sergio, si tienen preguntas, yo me apasiono, como me dijo el otro día Sergio, que yo pregunto, pero
obviamente bueno, están ya no, también lo estás haciendo muy bien, abiertas a que Está bien, pregunten. está bueno el diálogo, la verdad que es buenísima la clase de Alejandro, un experto en esto, así que en dar clase también, no solo en los temas que toca, sino en el modo que la da, muy entretenida y muy clara, la verdad, un gusto, pero no, la verdad es que no. Hay una pregunta que a mí me había quedado de otra charla, que no es una pregunta, pero que tiene que ver con si existiría o qué pensarías vos de poner una tasa de ganancias específica por género, para diferenciar o para de alguna manera compensar el trabajo no remunerado que las mujeres hacemos en las tareas de cuidado, porque venimos de atrás, digamos, aportamos lo mismo, pero venimos de atrás también en lo que se sabe estadísticamente, que los sueldos de las mujeres son más bajos que los sueldos de los varones en proporción. Ahí está Judith, que está trabajando ese tema. Pero, o sea, ¿qué pensaría él? No su opinión desde el lugar de varón o de defensa feminista de las mujeres, sino de poder hacer una tasa o una tasa de ganancias diferenciada para un grupo de la población como serían, en este caso, las mujeres. Esa sería la pregunta. Sí, a ver, Gabriela, primero gracias por tus palabras antes. Respecto a la pregunta, la cuestión de la perspectiva de género en el sistema tributario me parece que es algo que más temprano que tarde ya hay que meter. El otro día me preguntaban qué era lo que yo proponía como para alentar una reforma del sistema tributario. Yo digo, 4 cosas para mí son prioritarias. La primera es, con lo que viene insistiendo, cómo grabamos la riqueza en todas sus manifestaciones de un modo más eficiente. La segunda es el tema de cómo grabamos algo que nadie puede resolver hoy, hasta hoy, que es a las empresas de servicios digitales, las Google, para decir así, Facebook, toda esta milonga. La tercera es la perspectiva de género. Digo, yo no sé si la solución es, como vos decís, una tasa diferenciada, habrá que ver cuál, pero que esto hay que incorporarlo, hay que incorporarlo. Que nuestro sistema tributario no tiene la más mínima noción de esta cosa y de las asimetrías de ingresos entre unos y otros, y parte del supuesto de que todos, así como parte del supuesto de que todos somos iguales, en todo sentido, también lo hace, y es curioso, porque vos sabés que en materia tributaria hay un principio sacrosanto que es el de igualdad. Pero igualdad en materia tributaria, y de esto hay doctrina y jurisprudencia, no hay nada más injusto que tratar igual a los desiguales. Es decir, igualdad en materia tributaria es igual a los iguales. Entonces, si mujeres y hombres son desiguales, tratarlos como iguales es claramente injusto desde el punto de vista tributario. De la misma manera que la gente dice, bueno, ¿y por qué no cobrarle el mismo impuesto a todo el mundo? No, papá, porque si vos le cobrás el mismo impuesto, 100 pesos a los ricos que a los pobres, estás grabando mucho más a los pobres que a los ricos, porque unos ganan mucho y otros ganan poco, vos le cobrás lo mismo, parece justo, a todos los mismos, pero no, es muy injusto. Entonces, la perspectiva de género. Entonces, cómo grabar la riqueza, cómo los servicios digitales, cómo la perspectiva de género y los tributos verdes. Para mí son las 4 cuestiones que hay que pensar ahora que estamos invitados a tomar el té y pensar la reforma tributaria, esas 4 cuestiones sí, y me consta que hay muchas compañeras que están pensándolo con mucho más conocimiento que yo, porque tengo que reconocer que yo me desayuno en esto. La verdad que yo mi vida la he dedicado a pensar el tema de la desigualdad en términos sociales, económicos, nunca en términos de género. Me he enterado ahora recientemente, me parece brillante, pero me declaro un ignorante, digamos, de esta cuestión. Bueno, no tanto, Alejandro, te lo descubriste ahora y mirá todas las cosas que ya hiciste en la FIP. No, pero para mí es nuevo, la verdad que estoy aprendiendo, esta es la verdad, sí, estoy aprendiendo. Todas las semanas me llama con una cosa nueva para hacer, así que bueno, estamos todos, el tema en lo que, bueno, nada, me meto un poquito, ¿sí? Sí, dale. Sí, Judith. Digo, me parece que el tema pasa, la clave, y lo vamos a desarrollar en alguna de las clases, entiendo, no sé en cuál, la clave es lo que dijo Alejandro en relación a la igualdad, porque el tema del género impacta porque no hay igualdad. En realidad, si nosotros partimos de esto,
y de la igualdad en el trabajo y las brechas salariales que tienen que ver en los distintos lugares, y para esto se están haciendo muchas resoluciones y disposiciones. Ahora hay como, y nosotros desde la FIL estamos haciendo como tomando registro, digamos, de cuáles son los regímenes promocionales, qué pasa en esos lugares donde hay régimen promocional, son todos hombres, capacitan, entran las mujeres, no entran, cómo... Y todo esto me parece que colabora no como una especie de contralor, sino para contribuir a esto de tener una igualdad en el trabajo. Y después, claro, ahí una compañía decía lo de las casas particulares, pero eso, digamos, tenemos que primero tenerlo como trabajo. Y creo que esta es algo que también se está dando desde el Ministerio de las Mujeres, incluso desde el Ministerio de Trabajo, que sea un trabajo con los aportes que se hacen en cualquiera de los trabajos y que sea con sueldos dignos en relación a una paritaria que se convoca con el Ministerio de Trabajo. Creo que ahí es fundamental el rol del Ministerio de Trabajo, digamos, y por supuesto desde la FIP tiene que haber también una mirada en relación a que, y yo no sé si hablar de incentivos, pero sí poner la mirada en relación a que haya protección a esos sectores. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que hay tantos monotributistas y resulta que un tanto por ciento mínimo es de mujeres, que las mujeres no trabajan. ¿Cómo es esto? ¿O no son monotributistas? Digo, y creo que no sé si Alejandro o la vez pasada Fernanda habló de que la mayor, el porcentaje alto de contribuyentes es de varones, mucho más que el de mujeres. Y mujeres no es un grupo, mujeres es la mitad de la población. O sea que en realidad ahí también hay una cosa en la cual tenemos que ver cómo incidimos. Eso de las mujeres son mucho menores, eso no hay duda. ¿No es cierto? Claro. Eso, las mujeres tenemos menor de salario, menos trabajo, menos empleo registrado, digamos. Venimos de atrás, pero bueno, nada, por suerte hay muchas personas trabajando y Mercedes al frente de la FIP. Sí, casi, y en economía también, en economía se está pensando mucho también con los deciles, ver cómo compensarlos. Me parece que hay un trabajo conjunto en ese punto. No sé, tenemos el trabajo conjunto, el colectivo es el que puede funcionar porque después hay que aplicar todo lo que decidas. Sí. Así que más vale que nos pongamos de acuerdo para que después pueda ser aplicable. ¿Hay una pregunta más, Juan Pablo, de...? No, en realidad ya prácticamente se han contestado todas. Hay algunas consultas que son de la temática de otros módulos, así que las vamos a dejar para después. Una reflexión final te vamos a pedir, Alejandro, con respecto al tema de, como dijiste vos, del momento, sobre qué análisis haces al respecto de lo decidido y los comentarios desde el punto de vista de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, donde, si no te parece un poco injusto que, sobre todo en pandemia, se quejen tanto de toda esta distribución de ingresos que se lleva a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de otras jurisdicciones, ¿no? No solo por comparar algunos gastos menores que hace la ciudad, a veces se equiparan los presupuestos de municipios en todo lo que es el interior del país, y que lo que se está haciendo no es ni más ni menos respetar el traspaso de la policía, en donde no se le va a afectar ningún monto, al contrario, se le va a otorgar el presupuesto y la asignación partidaria que le corresponde, ¿sí? del traspaso. O sea, una reflexión final al respecto. Yo te quiero agregar una cosa como porteña y muy involucrada en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Es terrible lo que está pasando, porque la respuesta hoy de cualquier demanda de presupuesto a cualquier sector vulnerable en la Ciudad de Buenos Aires, cualquier demanda hacia el Estado de la Ciudad de Buenos Aires de mayor presupuesto para la cultura, para la educación, para la salud, la respuesta de los funcionarios del gobierno de la ciudad es
tenemos judicializado el presupuesto, el gobierno nacional nos sacó la plata, no, entonces están negando absolutamente cualquier necesidad y cualquier derecho con el argumento de que han sido dañados, la verdad que de una manera absolutamente hipócrita, porque sabemos la cantidad de presupuesto que la ciudad tiene, pero quería, nada, me lo dejaste ahí, quería agregarlo y ahí lo dejo, Alejandro, para el cierre, porque es lamentable ver que usan ese argumento, siempre encuentran un argumento para no poner donde hay que poner los recursos, pero bueno, nada, la indignación que provoca cada vez que te cuentan que los ministros vienen con ese tipo de respuesta. Ale. Sí, a ver, en la línea de lo que decía Juan Pablo y remarcaba recién Gabriela, dos comentarios porque, como decía antes, la verdad que me preocupa este uso político de la teoría del despojo, ¿no? La ciudad fue despojada y entonces no tiene recursos y la ciudad se victimiza. Y, a ver, primera cuestión, una cuestión más conceptual y una cuestión numérica. Y con esto cierro. La conceptual, la ciudad fue despojada, los recursos eran los que les correspondía y le asignó. Este es el argumento que esgrime el macrismo, que esgrime Juntos por el Cambio. Y es curioso porque eso lo fundan en la ley 27429, que es la que aprobó el Pacto Fiscal del 2017. Es muy interesante, porque cuando uno va a esa ley es muy cortita, dice, se aprueba el acuerdo que figura como anexo. Bueno, vamos al anexo. El anexo en ninguna parte, dice cuál es el porcentaje que le corresponde a la ciudad. ¿Qué dice? Dice que para compensar una situación indebida de mejora en los recursos de la ciudad de Buenos Aires, se va a reducir el coeficiente de la ciudad. Y no dice a cuánto. Pero ¿dónde dice eso? Ese acuerdo que firman todas las provincias tiene tres partes. Una que es los acuerdos que establecen la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Otra parte que son los acuerdos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y otra que son los compromisos de la nación. ¿Dónde dice que se va a reducir el coeficiente? ¿Lo dice en la parte de los compromisos de provincia, ciudad y nación? No. ¿Lo dice donde están los compromisos de la provincia y la ciudad? No. ¿Dónde lo dice? En los compromisos de la nación. Dice que la nación se compromete a reducir el coeficiente de la ciudad. Si los recursos hubieran sido de la ciudad, la redacción hubiera sido otra. Hubiera sido la ciudad cede, la ciudad pone a disposición, la ciudad ofrece, comparte, acuerda. No dice nada de eso. Dice la nación se compromete. ¿Por qué? Porque los recursos son de la nación, no era de la ciudad, no hay despojo. Pero ahora déjenme ponerlo desde el punto de vista, como le contesté el otro día a la senadora Tagliaferro, desde el punto de vista fáctico. La reducción en sí, porque la ciudad de Buenos Aires, por su condición, no es La Rioja o Catamarca, donde la coparticipación es el 80% del presupuesto. En la ciudad, la recaudación es el 25% del presupuesto. Pero ¿saben cuánto era cuando nosotros, porque fue nuestro gobierno el que consiguió el 1,4, cuánto era? Era el 10%. ¿Por qué ahora es el 25%? Porque le aumentaron el coeficiente y porque la ciudad, con ese aumento del coeficiente, redujo los impuestos a los porteños. Entonces, fíjate vos qué gracioso. La ciudad recibe más de lo que paga toda la nación, pero a los propios le cobra menos. Un chiste fenómeno. Yo también así quiero ser Papá Noel. Con la billetera ajena soy un fenómeno. Entonces, la ciudad redujo. Hoy es el 25%, pero bueno, la reducción que hace este proyecto reduce a 1/3. O sea que el tema es del 8% anual. Un problema del 8% anual es un problema manejable, pero además como rige en este trimestre, este cuatrimestre, es un problema de 3 puntos. De 3 puntos del presupuesto de este año. O sea, un problema absolutamente manejable, que si no te lo maneja el gerente financiero de tu empresa, lo echás. Pero además, y con esto termino, como le dije a la senadora, si la ciudad tuviera el nivel de subejecución histórico, tener menos 3% de ingreso no es ningún problema, porque no lo necesitas, porque no lo gastás. Entonces, lo que se está haciendo es puro argumento político que no tiene sustento, ni en la norma, ni en los números. Es puro
juego de victimización contra el gobierno nacional por parte de Rodríguez Larreta, y por eso quería yo compartir algunos argumentos para la militancia y dar el debate, porque me parece que realmente vale la pena para desmistificar esto, sin dejar de ser como somos porteños y federales, como siempre hemos sido y que queremos seguir siendo.